Abran sus Biblias al Juan capítulo 3. Y si hay alguno aquí que estaba en el culto de inglés, entonces sí pueden anticipar que voy a predicar más o menos el mismo mensaje en español. Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Y esta mañana quiero predicar sobre la necesidad del nuevo nacimiento como una visión distintiva de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, como una doctrina fundamental bíblica y evangélica. Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, dice aquí la narración. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo leí en una entrada ahí de una enciclopedia una definición de lo que es el evangelicalismo o el cristianismo evangélico, y dice que es un movimiento mundial interdenominacional dentro del cristiano protestante que afirma la centralidad de ser nacido nuevo, en el que un individuo experimenta la conversión personal. Y claro, habla de otras doctrinas fundamentales que hemos tocado también en esta serie de mensajes que yo he hecho para la Santa Cena este año, sobre la autoridad de la Biblia, la depravación total del hombre, la muerte sustitutoria y penal del Señor Jesucristo, la justificación solo por gracia, mediante la fe, solamente de la fe y solo en Cristo Jesús. Y ahora vamos a tocar otra doctrina fundamental. Hay otras doctrinas fundamentales esenciales. Por supuesto, yo no he hablado sobre la Trinidad, pero los católicos creen en la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestras creencias distintivas y bíblicas, que en sí no es algo fundamental o esencial para el protestantismo evangélico, como lo describe la enciclopedia, o una definición académica de lo que es un evangélico o la iglesia evangélica, pero lo que es central en la enseñanza bíblica para la fe cristiana? Y ser nacido nuevo es una doctrina esencial, porque como vemos aquí, Jesús mismo dijo: de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo está hablando a un hombre que no solamente nos dice ahí en versículo 1 que es un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, él era un líder religioso, un maestro de las Escrituras. Y como judío, él se esperaba que él sabía de estas verdades, como se ve ahí en versículos 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo a Jesús:
¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero lo que pasa es no solamente que a través de los años gente, incluyendo esos que son religiosos, que se críen y viven y practican la religión, que pueden olvidarse de doctrinas fundamentales, especialmente cómo ser aceptado por Dios, cómo es posible saber cómo serse miembro de la familia de Dios y cómo tener la esperanza de entrar en el reino de Cristo. Pero también olvidarse de la manera que uno tiene que ser salvo y creer en Jesucristo como su Salvador. En el tiempo de Nicodemo ya había un entendimiento que los israelitas, porque la nación fue escogida por Dios y son una comunidad del pacto, porque Dios ha hecho un pacto con ellos para que ellos sean un pueblo de Dios y Dios sea su pueblo, y que ya cada hombre, cada varón que es nacido al octavo día es circuncidado para que tenga esa señal, esa marca física, para dejar saber que pertenece a esta comunidad, que ya se deja por sentado que uno nace en la comunidad, a pertenecer a la comunidad de Dios por ese nacimiento físico. Y eso vemos también hasta en la fe cristiana hoy mismo, no solo en la Iglesia Católica, pero en denominaciones cristianas donde ya los infantes son bautizados y son ya aceptados automáticamente como miembros de la comunidad de Cristo, parte del cuerpo, parte de su cuerpo, como miembros de su cuerpo. Pero tal como Jesús le enseñó a Nicodemo, nosotros también tenemos que aprender aquí, o tal como Nicodemo que tuvo que aprender de Jesús, tenemos que aprender de las palabras de Jesús, que solo nacer en una comunidad espiritual o religiosa escogida por Dios no significa que ya uno tiene la esperanza del cielo, que uno ya es salvo eternamente, que uno ya es cualificado a entrar al reino de Cristo. Tiene que haber una experiencia especial, milagrosa, sobrenatural, para que uno pueda creer en Jesucristo como su Salvador y pertenecer a la familia de Dios y poder entrar en el reino de Cristo. Y eso es lo que enseña Jesús aquí. Esto es una verdad esencial de la fe cristiana y lo que estamos viendo aquí es un aspecto fundamental sobre el tema de la doctrina de la salvación. Vimos otros temas esenciales también. No hay salvación si Cristo no muere por nosotros como nuestro sustituto. No hay ninguna manera que Dios puede perdonar y justificar al pecador si Cristo no paga la pena del pecador creyente. No hay ninguna manera. Que un Dios justo puede perdonar y quitar la culpabilidad o no dejar al culpable sufrir su justicia así arbitrariamente si no hay un sacrificio que paga por los pecados de ese pecador creyente. Y entonces en esa base no hay justificación. No hay justificación y no hay el nuevo nacimiento o, como se habla en la teología, una regeneración. Hay otras descripciones de la doctrina de la regeneración, como vemos en Efesios capítulo 2, que porque somos o éramos muertos espirituales, tuvimos que ser vivificados, ser hecho vivo otra vez por Dios. O en 2 Corintios capítulo 5, somos llamados nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Tito capítulo 3, versículo 5, somos una nueva
creación por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración o una creación, otra creación. Ese es el significado de la palabra griega ahí en Tito capítulo 3, versículo 5, palingenesías, una creación, un génesis o otra génesis. Otro génesis y ser lavado por el Espíritu Santo. Aquí la imagen que Cristo da aquí es que tenemos que ser nacido de arriba o nacido otra vez. Pasar por un renacimiento espiritual. Entonces, esto no es solo una doctrina distintivo de la fe evangélica, es una doctrina esencial de la fe cristiana. Desafortunadamente se habla muchas veces de diferentes clases de cristianos, y uno de esos es un cristiano que es nacido de nuevo. Bueno, es que no puede existir un cristiano si no ha nacido de nuevo. Entonces es mejor hablar de pecadores que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, contra esos que no, cristianos que han sido salvos y otros que no han sido salvos, pecadores que son creyentes contra o encontrarse de esos pecadores que no son creyentes, porque no hay cristiano que no es nacido de nuevo. Tú no puedes ser un cristiano o cristiana si tú no has pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. No hay de ninguna manera. No hay ninguna manera que podrás ser hasta un creyente sin pasar por un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque éramos muertos espiritualmente, Efesios 2:1. Éramos discapacitados espiritualmente. En otras palabras, no teníamos la voluntad ni la capacidad de aceptar las cosas espirituales, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y éramos ciegos a las cosas espirituales. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Entonces, sin una intervención milagrosa de Dios, entonces todavía seríamos muertos espiritualmente, sin la capacidad de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, y somos ciegos a la luz del Evangelio y de la maravilla de Cristo. Necesitamos ser nacidos de nuevo. Entonces Dios en su gracia provee los requisitos objetivos y subjetivos para la salvación. La provisión objetiva es la expiación de Cristo mismo. Esa es la base de la salvación, de permitir un Dios en Él mismo perdonar al pecador sin violar su justicia, según las riquezas de su misericordia. Y la parte subjetiva, la provisión subjetiva, es que Él nos trae a un nuevo nacimiento por su Espíritu. Y entonces ahí vamos al encuentro en la noche entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo comienza una conversación con Jesús y le dice ahí en versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aunque hay una comprensión preliminar de la persona de Cristo, en otras palabras, Nicodemo reconoce la misión divina de Jesús, que Él es un agente de Jesús. Es posiblemente que yo creo que ya Él empieza poco a poco a entender que Él es el que va a traer el reino mesiánico a la tierra. Entonces Él se concentra o se enfoca en la cristología, y ahí uno tiene que tener un buen conocimiento de Cristo, por supuesto, para ser salvo. Pero Él se concentra en quién es Cristo. Pero Jesús, en su respuesta ahí en versículo 3, no aborda directamente el asunto de su persona en este punto. Lo que Él aborda directamente es el prerequisito de la experiencia salvífica para calificar
para entrar en su reino mesiánico. Jesús después va a hablar de su persona en capítulo 3, en la misma conversación ahí que vemos en Juan 3:15 y 16, sabemos 3:16, ¿verdad? Muchas veces hablamos y citamos ese versículo como si eso fue un discurso público de Jesús. Eso fue una conversación privada. Él le dijo esto privadamente a Nicodemo, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él se revela como el Hijo unigénito de Dios, pero aquí en versículos 3 y adelante Jesús aborda a través de cómo uno puede entrar en el reino mesiánico. Eso implica que ya eso estaba en la mente de Nicodemo. Yo creo que podemos suponer porque era tan público, él ganó tanta fama, inclusive había fariseos que iban a Juan el Bautista, que Nicodemo había escuchado los mensajes y las exhortaciones y las advertencias de Juan el Bautista, que apunta a Jesús como el rey que va a traer el reino de los cielos, que va a establecer ese reino, y entonces está a punto de establecer ese reino y el pueblo tiene que arrepentirse. Pero otra vez, Nicodemo, ya fariseo, como le pasaba a muchos fariseos, como el apóstol Pablo, ya se pensaban que eran justos, o que ya por su conexión biológica, genealógica con Abraham, ya de haber nacido como judío en la nación y tener ya la señal física que pertenece a la comunidad, que ya él va a entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y Jesús tenía que corregir ese malentendimiento a él, y él tiene que, y por extensión, él tiene que corregir ese malentendimiento. Si alguno de nosotros pensamos que nada más estar en la iglesia o nacer en la iglesia, ser criado en la iglesia, como nuestros bebitos que han nacido en la iglesia, que nada más porque son miembros de una familia cristiana y porque han nacido y han criado en la iglesia, que ya son cristianos, que ya tienen el cielo prometido, ya tienen esa esperanza o van a entrar en el reino de los cielos. No, de ninguna manera. Cada persona, si van a entrar en el reino, van a tener que ser nacidos de nuevo. Si van a pertenecer a la familia de Dios, van a tener que ser nacidos de nuevo, nacido de Dios. Entonces, eso es lo que aborda Jesús ahí en versículo 3. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesús aquí en su conversación privada con Nicodemo provee 3 hechos absolutos sobre nuestra salvación a través del nuevo nacimiento o de nuestra regeneración. La primera ya lo vemos ahí en versículo 3, pero también lo vemos en versículo 7. La necesidad absoluta del nuevo nacimiento. No solo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, que es una manera de decir no puede entrar, no puede experimentar el reino de Dios. Pero versículo 7, Jesús dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El gran predicador del siglo XVIII, predicador inglés, George Whitefield, predicó más de 300 veces sobre estas palabras o esta sección de las enseñanzas de Jesús, y siempre predicaba ahí, debéis nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y alguien un día le preguntó por qué predicaba tan a menudo sobre el Nuevo Testamento y sobre ese texto del Nuevo Testamento, y Whitefield nada más le contestó como si la respuesta es obvia, porque tiene que ser nacido de nuevo, es necesario, porque debes nacer de nuevo. Es tan claro,
tan sencillo y tan claro esa verdad, ese hecho. Uno puede ir al cielo sin bautizarse en agua, como el ladrón en la cruz lo hizo, o tener membresía en una iglesia local o otras cosas religiosas. Y no me malentiendan, esto no es para despreciar esa cosa o estas cosas no son importantes. Son muy importantes porque son evidencia de nuestra salvación, pero no son la causa. Las prácticas religiosas, sea membresía en la iglesia o bautismo, son nada más la evidencia, pero no la causa de nuestra regeneración, pero son el fruto, la manifestación de uno que ha sido nacido de nuevo. Porque el bautismo en agua es supuestamente el primer paso de obediencia de un pecador salvo por la gracia de Dios. Y lo está testificando, que ha muerto con Jesús y ha resucitado con Jesús por el Espíritu Santo. Membresía en la iglesia local es una manifestación visible de ya su membresía en la iglesia invisible de Cristo que ocurrió inmediatamente en su salvación cuando el Espíritu Santo bautizó ese creyente, ese pecador creyente en la iglesia de Cristo, en ese bautismo espiritual. Pero al fin y al cabo no hay ni una acción o práctica religiosa que es necesario para ser regenerado espiritualmente, ser aceptado por Dios, ser justificado y ser convertido y recibir la esperanza del cielo. Pero lo que sí es absolutamente necesario es ser nacido de arriba, ser nacido de nuevo. Digo de arriba porque esa es la preposición ahí en versículo 3. Es un nacimiento que viene del cielo. Los hombres necesitan nacer de nuevo. Pero más, como vemos aquí, deben, ¿verdad? Es necesario ser nacido de nuevo. Es una necesidad moral. No hay de ninguna otra manera, no hay otro requisito. O sea, está la necesidad absoluta del nuevo nacimiento de cada pecador tiene que experimentar para ser salvo, para poder creer en Jesús y ser salvo y poder entrar en su reino. El segundo hecho absoluto que Jesús nos enseña aquí en su conversación con Nicodemo sobre nuestra salvación a través del nuevo nacimiento es que el nuevo nacimiento es una obra soberana absoluta. Versículos 4 al 6. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el segundo hecho absoluto acerca de la salvación de este texto, de la enseñanza de Jesús, es que uno debe experimentar un nacimiento sobrenatural para entrar en la familia de Dios en el reino de Cristo. Jesús usa la expresión aquí, ser nacido nuevo, como en versículo 3. Pero es interesante como Nicodemo responde y en su respuesta la orientación de su pensamiento está más en el asunto físico o en el asunto biológico. Entonces lo que Jesús hace aquí es usar una imagen para enseñar una verdad espiritual, una imagen que tiene una verdad física para comunicar una verdad espiritual. Y él hacía eso a menudo. Y uno tenía que esperar para que su audiencia sea una audiencia de uno, como aquí, algo privado,
o con una mujer samaritana o con una multitud para ver si la audiencia puede captar y alcanzar lo que él significa. Por ejemplo, él habla del agua viva en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, cuando ella está pensando del agua aquí que viene del pozo. ¿Cómo ese agua le puede quitar su sed permanentemente? Tomó un poco de tiempo a entender lo que Jesús le estaba enseñando. O Jesús en su discurso en Juan capítulo 6, él habla de pan y la gente está hablando del pan que perece, el pan físico, material, pero él está hablando del pan de la vida. El pan que viene del cielo, que es él mismo. Entonces aquí Jesús está hablando de ser nacido, pero Nicodemo todavía está, su mente todavía está encajado en la idea de la biología. Jesús está más hablando de la soteriología, la doctrina de la salvación, o de la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, no de la biología. Claro, aquí la respuesta de Nicodemo no niega el hecho que uno tiene que ser nacido de nuevo. Lo que él entonces responde es sobre el método, el procedimiento, cómo es posible que un hombre nazca cuando es viejo. Es posible volver la rueda del tiempo y ir al principio y comenzar su vida otra vez, de nuevo, físicamente, hasta en su vejez. Imagínense eso, imagínense si pudieras empezar toda tu vida de nuevo. Piensa lo que ha sido tu vida o lo que fue tu vida, ¿verdad, Orlando? Yo conozco un poco de tu vida. Porque algunos de nosotros aceptamos esa propuesta, ¿verdad? La cosa es que no tenemos que pasar por eso. No tenemos que volver el tiempo al pasado. Jesús está diciendo a Nicodemo, puedes tener un nuevo principio en tu vida. En otras palabras, tú puedes tener una nueva vida. Una nueva vida. Una vida que es diferente de lo que ha sido del pasado. Tú puedes ser una nueva persona. Otros no tienen ninguna duda de estas cosas antes de pensar si uno puede comenzar otra vez una vida física, una vida terrenal. La doctrina de la reencarnación entre los hindúes es sin duda un intento a tratar a ver si una persona podrá entonces reiniciar su vida otra vez en otra manifestación o encarnación de su vida. Pero Jesús no está pensando en la biología. Está pensando y le está enseñando a Nicodemo de una nueva vida espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Eso es lo que él se refiere aquí. Si puedes tener una vida nueva y ser una persona nueva por este nacimiento espiritual, y lo puedes ser. Si no lo has pasado, puedes tener una nueva vida. Puedes ser una nueva creación. Puedes ser una nueva persona hoy mismo. La gracia de Dios te da ese nuevo principio. Vivir de una manera diferente, todo centrado para la gloria de Dios en vez de la gloria suya, que eso va a la perdición. Muchos han interpretado que el agua aquí tiene una referencia material, como si fuera el ritual del bautismo en agua, o para algunos, a lo mejor hablando del nacimiento físico, pero nada más para ahorrar un poquito de tiempo, para tener un tiempo aquí para la Santa Cena. Si alguien quiere hacerme más preguntas sobre esto, pero me lo pueden hacer después del culto. Pero aquí Jesús, por el uso de su
lenguaje aquí, él no se está refiriendo a algo físico o material. Primero, el bautismo en agua, por lo menos como se va a practicar en la iglesia cristiana, todavía la iglesia no había comenzado. De todas formas, no se refiere a la purificación de agua que los judíos practicaban. ¿Por qué? Porque la manera que Jesús habla aquí, precisamente gramaticalmente, y la traducción aquí no lo manifiesta precisamente. Él está hablando del agua y del espíritu como dos elementos que son relacionados esencialmente como uno, o hablando de un evento. ¿Por qué digo eso? Porque en el idioma original del texto hay sola preposición con la conjunción y, que gobierna entonces los dos elementos. Sería aquí, el que no naciere de agua y espíritu. Entonces, deben ser consideradas como una cosa o como un evento, no como dos cosas separadas. Y en versículo 6, Jesús se refiere a un nuevo nacimiento físico cuando él habla lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí él usa una palabra totalmente diferente para hablar de una vida física, un nacimiento físico, material. Entonces él no está hablando de un nacimiento carnal o físico o biológico. Entonces el agua aquí, por lo tanto, tiene un significado espiritual. Ya que Jesús está hablando con un maestro judío que debería tener conocimiento del Antiguo Testamento, y se esperaba que Nicodemo lo tuviera, como leímos ahí en versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo deberías saberlo. Una vergüenza si no lo sabes. Pero Jesús, cuando Nicodemo le hace la pregunta, ¿alguien puede volver al vientre? La respuesta se espera, la pregunta espera una respuesta negativa, y eso es lo que Jesús le está indicando aquí. Exactamente, nadie no puede nacer otra vez del vientre de su madre. Lo que te estoy hablando aquí es algo que tú ya deberías saber. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, Dios prometió, esto es la promesa del pacto nuevo, 600 años antes de que él iba a renacer a Israel. Él hizo esta promesa cuando ya las fortunas de Israel estaban en su punto más bajo debido a su pecado, rebeldía y maldad del pueblo. Dios prometió proveer un nuevo nacimiento, en otra palabra, a regenerar la nación para prepararlos espiritualmente para su reino. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Mira ahí la imagen ahí, agua. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El agua representa el aspecto de limpieza de la regeneración, una limpieza judicial, de haber borrado la culpabilidad de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo representa el agente último que vivifica nueva vida y renovación en el creyente.
Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 4, cuando éramos muertos espiritualmente, que Dios hizo, pero Dios, según las riquezas de su misericordia, en amor nos dio vida en Cristo Jesús. En Tito capítulo 3, versículo 5, que el Señor ha mostrado su misericordia. ¿En qué manera? Que nos lavó o nos hizo pasar por un lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu. Entonces Jesús deja claro que este nacimiento sobrenatural, no natural, sobrenatural, es ser nacido de arriba, es una obra del Espíritu de Dios. Eso nos lleva a al tercer hecho absoluto, en versículo 8, y es que nuestro nuevo nacimiento es una intervención soberana absoluta de Dios, una intervención soberana de Dios. Fíjense lo que dice aquí y la comparación que Cristo hace aquí, una analogía de la obra del Espíritu Santo en hacernos de nuevo con el movimiento del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra, ser nacido nuevo, no es algo que podemos acontecer a nosotros mismos o para nosotros mismos. No es algo que podemos producir o que producimos para nosotros mismos. Es solo producido por Dios mismo. Vean un momentico ahí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Esto es un resumen de lo que sucedió en el tiempo de Jesús, en su ministerio, la respuesta de la gente. El mundo que fue por hecho, el mundo no le conoció. Él vino a los suyos no le recibieron. Pero, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. La salvación solo pertenece a Dios. Y Nicodemo hubiese conocido eso. Eso lo dice, lo declara el Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación pertenece a Dios. Jonás lo declaró en Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación pertenece a Dios. ¿Quién aquí concebió su propia vida? ¿Quién aquí? Podemos preguntarle a Lázaro y Brenda con respecto a David. Él decidió cuándo fue concebido y cuándo él nació. Él lo decidió. Entonces, esta es una obra que solo pertenece a Dios y es una obra de su gracia soberana. Cuando éramos muertos, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Entonces la analogía que Jesús usa para transmitir esta verdad absoluta. El viento sopla, va donde le plazca. Eso habla de la soberanía, de la dirección soberana del Espíritu Santo. Es también un movimiento que es misterioso, porque aquí nos dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces no sabemos qué va a hacer el viento, igual que no vamos a saber cuándo Dios le da vida nueva a un pecador. Pero, ¿tú sabes lo que sí podemos saber? Podemos conocer
el efecto del viento, o podemos discernir o percibir la presencia del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Entonces, podemos saber cuando uno nace de nuevo, porque uno puede hacer la pregunta, bueno, si ese es el caso, ¿cómo yo puedo saber si yo he sido nacido de nuevo? Bueno, lo puedes saber. Puedes saber que había una transacción tan grande y misericordiosa en tu alma, arrepentido como pecador y te has acercado a Dios para su misericordia. Has puesto tu confianza en Cristo, y solo en Cristo como tu Salvador. En otras palabras, tú estás confiando solo en el sacrificio de Cristo para el pago de tus pecados, que Él fue tu sustituto y solo el sacrificio de Cristo por ti Dios acepta para perdonarte. De su condenación, está confiando solo en Jesús para tu justicia, que solo es por la justicia de Cristo que uno es declarado y es imputado con esa justicia para que Dios te acepta delante de Él, para tú poder estar parado delante de Él sin condenación. Se paró delante de Dios condenado por nosotros, por cada uno de nosotros que creemos en Él. Si ha hecho eso, entonces puedes saber que has nacido de nuevo. Eso Juan lo dice en 1 Juan capítulo 5, por ejemplo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero mira lo que dice también, y todo aquel que ama al que Él que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces hay otras evidencias también. La evidencia de tener amor por otros creyentes, por tu hermano en la iglesia. También si uno habitualmente confiesa y mortifica el pecado o los hábitos del pecado en su propia vida. Si hay si hay hambre para la palabra de Dios, si hay crecimiento en el carácter cristiano como lo describe Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, que si esas virtudes están presentes y aumentándose en la vida cristiana, pueden tener la certeza que van a entrar en el reino de Dios. La puerta del reino será abierta ampliamente. Y si hay una obediencia con gozo ahí hacia la palabra de Dios, dice ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si tú dices que tú has nacido de nuevo, que tú has sido nacido por el Espíritu Santo, entonces puedes saberlo si hay estos frutos o estas manifestaciones, estas pruebas en su vida. El Espíritu Santo nos da nueva vida en Cristo. Eso es una verdad fundamental, esencial. No hay salvación sin el Espíritu Santo dándonos nueva vida en Cristo. Si quieres ser salvo y estar en el reino de Dios, debes nacer de nuevo. Es necesario. Y es necesario para participar en la Santa Cena de esta mañana como fruto de esa conversión espiritual. Entonces, ¿eres nacido de nuevo? ¿Eres nacido de nuevo? Vamos a pedirle a los hermanos que
preparan la mesa. Gilberto, Orlando, ¿los puedes ayudar? A pasar los elementos de la Santa Cena para que todos nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento podemos ahora glorificar al Señor por su muerte, que es la base de nuestra regeneración.